Hola, soy Juan Pablo Moltó, les doy la bienvenida a este nuevo vídeo, el quinto de la colección de acupuntura científica. Está siendo para mí un placer ver el gran éxito, ¿no?, que estamos teniendo, viendo cómo cada día suben más y más nuestros suscriptores y sobre todo los comentarios que estamos teniendo, sobre todo del vídeo anterior en el cual hacíamos una salida de aquí, de este despacho, hacia un entorno natural de las sierras de Alicante. Y bueno, en este vídeo, en el presente, voy a hacerlo un poquito ni tan técnico como el anterior, donde hablábamos de todo lo que tenía que ver a nivel molecular, sobre todo cuando trabajamos con la tolerancia en acupuntura. Pero sin embargo, en este vídeo me gustaría apuntar a algo que para mí es muy importante dentro de la acupuntura, porque lo que queremos es aportar valor a nuestra profesión y, como hemos dicho, ese va a ser siempre nuestro objetivo. Por ello, hoy el tema que propongo es la epigenética, porque es un término muy interesante y muy importante, porque vamos a demostrar que la acupuntura actúa como un mecanismo epigenético. Para ello, por lo tanto, deberíamos de explicar qué es la epigenética e intentar entender cómo la acupuntura puede funcionar como un factor epigenético, básicamente porque va a actuar sobre los mecanismos que pueden activar o desactivar ciertos genes. Y esto es muy importante. Mirad, en primer lugar, el término epigenética viene acuñado por Waddington en el año 1953. Este científico lo que nos decía, o lo que él señalaba, era qué relación había entre el ambiente y la expresión de los genes. Esto es importante, saber qué tanto por cien es lo que el gen va a expresar y qué tanto por cien es lo que el ambiente va a interactuar entre ello. De hecho, todos sabemos, en el año 2000, ¿vale?, cuando comenzó el proyecto Genoma, parecía que la medicina se terminaba. De hecho, todo el mundo pensaba que íbamos a encontrar la explicación a todas las enfermedades, ¿no? Y esto surgió hasta que en el año 2003 fue cuando se presentó todo el proyecto, la secuenciación genética, y nos dimos cuenta que era muy complicado el entender cómo los genes activaban o se desactivaban, y esto dio lugar a otras perspectivas y al nacimiento de otra ciencia, ¿no?, que Waddington tanto señaló, que era realmente la epigenética. Es decir, pasó a la genética, hoy en día está, como si dijéramos, por detrás de la epigenética. De hecho, hay libros, ¿no?, como este, que en su momento fueron muy importantes, donde estudiábamos todos los genes y cómo estos genes podían desencadenar ciertas enfermedades. De hecho, sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchas patologías cromosómicas que tienen una causa-efecto muy directa, e incluso algunas genéticas, como el Huntington o la PAF, ¿no?, la polineuropatía congénita familiar. Sí que es verdad que hay algunas patologías, bueno, muchas, sobre todo aquellas que se engloban dentro de lo que son las enfermedades raras. De hecho, al final de este vídeo voy a hacer un comentario personal mío sobre una enfermedad rara, pero eso lo voy a dejar al final del vídeo, porque no tiene nada que ver con la acupuntura científica, sino con una de estas patologías. Luego hay libros como este otro, ¿no?, La revolución epigenética, donde nos va a decir cómo la genética va a ir pasando a segundo plano, ¿no?, gracias a el desarrollo de esos mecanismos que van a activar los genes, ¿no? Por lo tanto, gracias a las teorías que se descubren con la metilación, con las histionas, es decir, una serie de sustancias, moléculas que vamos a explicar ahora luego, cómo todo esto se va a ir relacionando. De hecho, tenemos, por ejemplo, este está el gen egoísta de Richard Dawkins, ¿no?, el famoso Richard Dawkins, ¿no?, con su determinismo genético. Realmente sí que es verdad, pero que los genes tienen mucho que decir
pero hoy el entorno tiene también mucho que decir, y de hecho hoy en día lo estamos viendo. Por ejemplo, ¿no?, dentro de los libros, este libro, ¿no?, el de psiconeuroacupuntura aplicada a la inmunogenética. Este libro ya es uno de los primeros libros en medicina china donde dedicamos un capítulo entero a la epigenética, ¿no?, a cómo la acupuntura puede generarnos cómo la acupuntura actuará como factor epigenético, precisamente porque hoy sabemos que la acupuntura actúa sobre el sistema hormonal, y el sistema hormonal, las hormonas, actúan como factores de transcripción, activando y desactivando genes a través de unos mecanismos moleculares internos, ¿no?, dentro de la célula, actuando sobre las histonas. Todo esto lo vamos a explicar a continuación. Hay muchos estudios hoy en día que nos están señalando el papel de la epigenética en el desarrollo de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades tan importantes como las inmunológicas, ¿vale?, donde hay una pérdida, ¿no?, del reconocimiento de lo propio de lo ajeno, y patologías ya más complejas como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que el cáncer sí que es verdad, ¿no?, que se da porque en principio hay una mutación genética, y esa mutación genética por lo general sucede porque hay un ataque, ¿no?, una causa vinculada a un factor vírico, a un factor físico o incluso a un factor mecánico, ¿no?, químico en este caso. Esos tres factores, el vírico, el físico y el químico, actuarán generando una mutación, y a partir de ahí se puede generar la proliferación de esa célula tumoral, esas células tumorales por nuestro sistema inmunológico, etc. Pero en realidad ahí es donde intervienen los factores epigenéticos, porque no todas las personas que fuman van a tener un cáncer de pulmón, aun siendo el mismo factor que esté siendo la causa, ¿no?, en este caso la intoxicación por esas sustancias cancerígenas. Sin embargo, la epigenética también estará jugando, ¿no?, la raza, el estilo de vida y otros factores como la inflamación crónica, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día la relación entre el gen y el cáncer es prácticamente de un 5%, es decir, las patologías que tendrían una relación directa con el cáncer. Aquí, por ejemplo, salta el caso de Angelina Jolie. Todos se acordarán que Angelina Jolie sí que tenía una mutación genética, en este caso en dos genes concretos que manifestaban una proteína concreta, y aquí sí que la relación entre el gen y el cáncer era muy directa, estaría dentro de ese 5%. Lo que no decían los medios de comunicación es que en el otro 95% de los tumores de mama los factores epigenéticos son importantísimos, y en cambio aquí no se dijo nada de esto, con lo cual todo el mundo ahora pues se le da mucha importancia a los genes, cuando en realidad los medios deberían de darle más importancia a los factores epigenéticos, como el estilo de vida, otros mecanismos que están implícitos dentro de estos procesos. Además es importante porque, mirar, yo puedo tener unos genes para tener una predisposición a ciertas patologías, ¿no?, como puede ser generar una esquizofrenia, ¿no? Pero hay otras patologías. La esquizofrenia tiene una penetrancia mínima, no, cuando uno tiene los genes para tener la esquizofrenia no quiere decir que vaya a tener esquizofrenia. Nosotros sabemos que hay una cosa que se llama ventana de expresión génica, es decir, entre la adolescencia y el final de la adolescencia, principio de la edad adulta, los sujetos que tienen predisposición a sufrir de esquizofrenia no quiere decir que la vayan a tener. Aquí tienen los genes, pero el entorno va a generar que esos genes se activen o no. Si yo sé qué factores hay en el entorno que pueden activar o desactivar esos genes a través de las histonas, yo sabré cómo regular y cómo que esos genes no se activen. En el caso de ciertas enfermedades se puede, ¿no?, o de ciertas predisposiciones. Hay otras, por desgracia, que la penetrancia es tan potente que no voy a poder actuar sobre el factor epigenético. Pero en este caso sí. Por ejemplo, en la esquizofrenia yo sé que el estrés, a través del bloqueo de chi de hígado y el yang de hígado sostenido en el tiempo, puede actuar como factor epigenético, activando esos genes. Si yo con la acupuntura regulo el exceso de yang de hígado en los sujetos, en los niños, en los adolescentes, haré que esos genes no se activen, con lo cual en los niños que tengan predisposición, niños no, adolescentes, que tengan predisposición a tener esquizofrenia, si yo los mantengo sin un gran bloqueo de chi de hígado o sin estrés a través del yang de hígado, haré que esos genes no se expresen, y ese sujeto ya no tendrá
esa patología una vez superada la ventana de expresión. Hay otros mecanismos que interactúan, como por ejemplo la marihuana, las sustancias tóxicas, ¿no? Ciertas drogas que pueden también actuar sobre el mecanismo que desencadene, ¿no? La expresión génica, ¿no? En este caso. Pero bueno, esto es importante y aquí es donde nosotros vamos a tener que actuar. Y esto me lleva a comentar algo muy importante, porque la epigenética lo que está buscando es, a través de la genética, encontrar qué genes tenemos y esos genes qué enfermedades pueden generar. Si yo sé que soy portador de estos genes, sé qué enfermedad puedo llevar en el genotipo y en el fenotipo, ¿no? Es decir, cómo lo que yo tengo se puede expresar. La medicina china lleva siendo una ciencia epigenética desde hace más de 5.000 años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 5 elementos. Nosotros en psiconeuroacupuntura hacemos el perfil de los 5 elementos. Es decir, yo soy un sujeto madera en un porcentaje X, fuego en un porcentaje X y tierra en un porcentaje X. Dentro de esa configuración soy como yo me expreso. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un sujeto madera con una predisposición madera-fuego, madera-tierra, esa predisposición en cómo yo me desenvuelvo en mi entorno también es mi predisposición a cómo yo voy a enfermar. Por lo tanto, si yo sé que soy un sujeto madera con una predisposición madera, porque tengo una mano madera, que tengo mis marcas, mi comportamiento, nosotros hacemos un análisis con el Aquanalyzer para saber qué predisposición es la suya. Por lo tanto, si yo sé la predisposición de un sujeto a tener ciertas enfermedades, porque es un sujeto madera, va a tener patologías relacionadas con, por ejemplo, la hipertensión, enfermedades como enfermedad de Meniere, enfermedades como mareos, enfermedades como vértigos, enfermedades como accidentes vasculares, si se junta con el yang de hígado, más predisposición a las patologías autoinmunes, ¿no? por el fuego que se saca por los intestinos, etcétera. Muchas cosas que deberíamos de saber. Entonces yo puedo actuar como epigenetista. Por lo tanto, la acupuntura o la teoría de la acupuntura es una ciencia antigua de la epigenética. Eso es muy importante tenerlo siempre presente. Por lo tanto, hasta lo dicho, el entorno es importante y la genética es importante. Por un lado, los genes nos dan la predisposición a, ¿ok? Por otro lado, el entorno es importante. Aquí tenemos a este autor donde nos habla, este es Lipton, ¿vale? Donde él nos dice que la creencia, lo que yo creo, también es importante. Estos dos son dos extremos. Por un lado, la parte gen y por otro lado, el entorno. En realidad, los dos tienen razón. Lo que pasa es que hay que llegar a un punto medio. Tanto no hay que ser deterministas genéticos, ni tampoco hay que ser, hoy en día esto de que el pensamiento puede curar una enfermedad. O es verdad, ¿no?, que la creencia, a través del estrés, hoy en día la psiconeuroendocrinoinmunología a través del estrés nos explica cómo nuestras creencias nos pueden hacer enfermar, pero también es verdad que una vez estamos enfermos a veces tenemos que recurrir a técnicas curativas, no solamente por la creencia o como se está poniendo de moda algunas técnicas de las cuales no voy a hablar, y menos en público, de las cuales no estoy nada de acuerdo, ¿no? Es ciertas psicoterapias que simplemente resolviendo ciertos conflictos se nos podemos liberar, ¿no?, de una patología. Hay que ver a qué patología nos referimos y si esas patologías son susceptibles a la sugestión, al efecto placebo o el efecto nocebo, porque hay otras que no, y eso tenemos que tenerlo claro. De eso también hablaremos, porque la acupuntura puede estar también dentro de este pack de patologías, porque fue Badminton el que nos enseñó una cosa muy importante, que era el valle, ¿no?, el valle de Badminton. Él decía que la epigenética era así como una bola donde la tirábamos al principio de una montaña y que esa bolita iba cayendo y llegaba a ciertos puntos. Una vez llegaba a un punto, tiraba hacia la izquierda o hacia la derecha. Evidentemente, cuando tiraba hacia la izquierda, iba a seguir otro camino que ya iba a ser irreversible, ya no iba a poder tirar a por la derecha. Por lo tanto, una célula en un principio puede ser cualquier cosa, pero una vez va modificando su expresión,
va diferenciándose y unas van siendo ojos, otras van siendo oídos. Y esto se consigue gracias a la teoría de la metilación. ¿Qué quiere decir la metilación? Pues que nuestras células pueden ser cualquier cosa, pero se van metilando. ¿Qué quiere decir? Que es como que se van, ciertos genes se van coexionando, apretando y deformando, con lo cual eso ya no se pueden expresar en ciertas células. Por lo tanto, las células tiran hacia tres zonas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son los tres giaos, ¿no? Y según por dónde van tirando, se van a ir diferenciando y van a ser de totipotentes a pluripotentes y así van a ir especializándose hasta que llegan a las células somáticas, donde ya no van a poder formarse, ya no van a poder echar para atrás. La metilación es una epigenética fija. Ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Una célula, una vez tiene esa metilación en esos genes ya no se expresan. Sin embargo, hay otra cosa que no voy a explicar porque es complicado, pero son las histonas. Las histonas son unas moléculas, unas proteínas que van en parejitas, en 4, que engarzan a los genes. Y las histonas hacen que esos genes se activen o no se activen. Y esto es importante, porque estos sí que son reversibles, es decir, ciertas histonas pueden activar y el gen se expresa o se pueden desactivar y el gen no se expresa. Y aquí está el punto importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros con la acupuntura podemos actuar, porque hoy sabemos que las histonas se activan o desactivan gracias a ciertas hormonas, entre otras cosas, por supuesto. Estas hormonas, hoy sabemos que la acupuntura tiene evidencia científica sobrada sobre cómo actúa sobre las hormonas. Por lo tanto, las hormonas, una vez secretadas por sus glándulas, actúan como factores de transcripción, activando o desactivando histonas, y las histonas activando o desactivando genes, y los genes expresando los péptidos, las proteínas, que van a provocar pues las funciones que cada proteína esté diseñada, ¿no? Esto es importantísimo. Sin embargo, estos mecanismos hoy en día podemos saber que actúa la acupuntura sobre los mecanismos que actúan sobre factores epigenéticos. Esto es lo que yo quería aportar. Ahora diré algunos comentarios más. Antes de eso, quería decir que nosotros en psiconeuroacupuntura tenemos la teoría de los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos son los meridianos, porque los meridianos también actúan como factores epigenéticos, sobre todo en la metilación. Aquí sí que no puedo explicarlo porque necesitaría mucho, casi un webinar para poder explicar las teorías de los campos morfogenéticos actuando como factores epigenéticos a través de las teorías de la metilación, porque los meridianos actúan como microsistemas dentro de macrosistemas. Esta teoría es compleja, pero bueno, lo dejamos caer como que los meridianos son campos de fuerza que hacen que la materia se vaya configurando, tomando la forma que tiene, gracias a que actúa generando los campos de metilación. Pero ahora no puedo hablar de eso. Ahora me voy a quedar simplemente en que la acupuntura actúa como factor epigenético. Por ejemplo, hay un estudio llevado a cabo por el doctor Shen y Xie en el año 89. Estos autores usaban el punto Tan Zong, que se utilizaba como activador de la prolactina. Esto es importante porque este punto actuaba generando acciones dentro de los ejes hormonales, segregando esta hormona. Esto es importante porque luego la prolactina evidentemente va a tener unas acciones biológicas que van a generar ciertas reacciones biológicas dentro del cuerpo. Esto sí. Hay otro estudio que os voy a comentar ahora, que es el estudio de Van Shuerui, ¿vale? Este estudio, Van Shuerui y su equipo, los efectos de la acupuntura en el punto 16 Dumai, sobre la expresión de los genes del neuropéptido y la colecitoquinina en el cerebro de ratas. Este estudio lo que demostraba era lo siguiente: el resultado del experimento demostró que la expresión de los genes de la colecitoquinina aumentaba inmediatamente después de la inserción de las agujas y durante las siguientes 24 horas. Se presentó la cima de la transcripción genética.
Esto es importante porque precisamente aquí tiene que ver la colecitoquinina, que igual que la arginina, tiene que ver con el tema de la acupuntura, de la tolerancia a la acupuntura, de lo que trató el capítulo 3 de estos vídeos, que recomiendo que lo vean para que vean también cómo la acupuntura puede sufrir una cosa que se llama tolerancia oral, en la tolerancia a la acupuntura. La tolerancia oral es un proceso inmunológico, la pérdida de la tolerancia oral es otro punto importante. Ahora, ya para terminar, yo quería comentaros, por ejemplo, que en el año 2005, creo que fue, yo presenté en el Congreso de Inteligencia Artificial de Albacete, presenté una ponencia donde yo hice un experimento. En ese experimento lo que hacíamos era, teníamos un grupo de ratas a las cuales les pinchábamos el 39 vesícula biliar, ¿ok? Porque se supone que el 39 vesícula biliar aumenta la memoria, sobre todo en las ratas lo que nosotros queríamos demostrar es que aumentaba la memoria espacial porque actuaba sobre el hipocampo. A un grupo de ratas le pinchábamos, como hemos dicho, le hacíamos acupuntura en el 39 vesícula biliar. A otro grupo de ratas le hacíamos acupuntura en un punto inventado, ¿vale? Que no tenía nada que ver con la memoria ni nada, un punto al azar y a todos el mismo punto. Y a otro grupo de ratas no le hacíamos absolutamente nada. Todas las ratas estaban sometidas al mismo control, ¿no? Eran todas de la misma raza, del mismo sexo y del mismo perfil de personalidad. Por lo tanto, hicimos el experimento, con lo cual nos dimos cuenta que las ratas que habían sido sometidas a la punción del 39 vesícula biliar conseguían hacer un aprendizaje del laberinto en cruz mucho más rápido que las ratas que no habían sido acupunturadas en ese punto. El tiempo de reacción era más corto, por lo tanto quiere decir que habían aprendido más. Este experimento demostraba cómo una punción en un punto de acupuntura podía mejorar la expresión génica que iba a desarrollar esas nuevas sinapsis, ¿vale? Para que las ratas aprendieran mejor. Esto es importante. Bueno, creo que en este vídeo he dejado un poquito, he señalado cuáles son las vías que pueden ayudarnos, ¿no?, a entender la acupuntura desde una perspectiva cada vez más científica. No he hablado de puntos, no he hablado de moléculas a este nivel como en el vídeo tercero. De hecho, estoy preparando más vídeos donde entraremos en ciertas moléculas, ciertas partículas, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, ¿no?, el sistema nervioso vegetativo, el nervio vago, las citoquinas, cómo todo esto se controla. De esto iremos hablando. Pero ahora simplemente lo que quería era agradecerles que estén siguiendo esta colección de vídeos, pedirles que por favor, si les gusta, le den a la manita, hagan sus comentarios para poder participar, para que estos vídeos tengan más audiencia, los puedan compartir, se puedan suscribir, etc. Por lo tanto, espero que haya sido un placer. Ahora voy a finalizar el vídeo y después de la finalización voy a hacer un anexo donde voy a explicar algo mío personal. Finalizar este vídeo, aunque esta parte es como un anexo que no tiene nada que ver con... Le digo porque esto es personal, si usted lo que quiere es la parte científica, esta parte que le voy a contar ahora ya es puramente personal. Hablando de enfermedades genéticas, hablando donde la epigenética es un valor importante que hay que tener siempre en cuenta, a veces uno se da de bruces cuando descubre que puede ser portador de un gen, ¿vale?, de una mutación en un cromosoma, en este caso el 18, y encima con un gen dominante. Hay que saber que cuando el gen que lleva esta mutación está en un cromosoma que no es sexual, evidentemente el que lo tengas va a depender de prácticamente de un 50%, y si encima es dominante, pues entonces las cosas están muy mal. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, hace unos 20 años mi madre enfermó de una enfermedad que todos conocemos, que es el cáncer, ¿no?, a nivel de útero.
Y en aquellos momentos fue tratada con cirugía, fue tratada con el tratamiento que en aquel momento se hacía. La verdad que funcionó bien, le quitaron el útero y a partir de ahí pues su vida siguió más o menos su camino. En aquellos entonces yo empezaba con la medicina china, hice lo que pude con la medicina china, pero bueno, básicamente consiguió salir de aquel atolladero, ¿no? Sin embargo, años después, por desgracia, eso se complicó, hubo una metástasis, como ya sabemos, ¿no? Donde suelen metastizar los órganos, en este caso fue en el intestino, pero la operación también se sometió a cirugía, todo fue muy bien. Aquí habían unos pólipos en principio malignos, y bueno, aquello también funcionó muy bien. Y esto es importante porque aquí ya la acupuntura, todo ya está más desarrollado, ¿no? Dentro de mi profesión. Sin embargo, hace unos años, unos 5 años para atrás, empezó a tener unas sensaciones de pérdida de fuerza en las piernas. En aquel entonces esa pérdida de fuerza se acompañaba con cansancio, con un agotamiento. En principio yo sospechaba que podría ser un síndrome Wei, un síndrome de debilitación por falta de nutrición en los tendones, en los Cowley, porque mi madre es fumadora y no poco, ahora ya no fuma, pero en su momento fumaba mucho. Por lo tanto, el estrés de vida y muchas cosas personales que no vienen al caso podían indicar de que lo que tuviera era un síndrome Wei. Es verdad que también empezó aquello a empeorar, empezó a perder mucho peso, una gran debilitación del yin de riñón, en el cual yo empezó a perder la estabilidad y empezó a generar síntomas parecidos a una ELA, ¿no? A una esclerosis múltiple. Pero en ese momento la sospecha era que no fuera una complicación tumoral a nivel cerebral, es decir, que tuviera una metástasis ahora ya en la parte, en el encéfalo, ¿no? En el cerebro. Los médicos pensaban lo mismo, se hicieron las pruebas pertinentes y se descartó que fuera una patología cerebral, ¿no? una complicación tumoral a nivel cerebral, una metástasis. Bien, lo que pasa es que todos los síntomas daban con una esclerosis múltiple. Entonces nosotros, el tratamiento en principio fue la acupuntura para tratar el síndrome Wei. Sin embargo, no mejoraba, el cuadro iba más y luego una esclerosis múltiple, todos sabemos que es una patología autoinmune, y no daba síntomas de una patología autoinmune, pero sin embargo sí que daba la sintomatología de una esclerosis múltiple, con toda la pérdida motora, con toda la pérdida sensitiva, con muchísimos signos periféricos y internos también, pero bueno, hasta que por desgracia, porque claro, yo en oncología he estudiado mucho, estoy bastante puesto, de hecho tenemos la especialidad de psiconeuroacupuntura oncológica. En tratamientos de síndromes Wei autoinmunes, pues también podemos intervenir con los síndromes autoinmunes, porque de hecho mi madre ha sido como mi señaladora, ¿no? Por donde tenía que ir. Primero en oncología, luego en inmunología, ¿no? Hoy sabemos que la patología autoinmune, muchas patologías neurológicas, óseas, musculares, en realidad no son patologías neurológicas, como por ejemplo un ELA, sino son patologías inmunológicas, ¿vale? Donde hay una pérdida de la tolerancia oral, donde hay una pérdida del reconocimiento de lo propio de lo ajeno, por la tolerancia oral, por el silencio ganglionar, por muchas teorías que todavía están desarrollándose, ¿no? Y que la acupuntura y la inmunología unidas pueden hacer mucho, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una especialidad en inmunología, un máster específico en inmunología y acupuntura. Hasta que descubrimos que no, que la enfermedad de mi madre era una enfermedad genética. Y para más complicación era una PAF, una polineuropatía congénita familiar. Es decir, una enfermedad muy, muy agresiva que va debilitando todo el sistema nervioso por acumulación de una proteína, una mieloide que se va uniendo a las células nerviosas y dificultando su funcionamiento, y esto va acabando de una forma bastante complicada. Simplemente deciros que cuando yo supe que esta patología era genética, aquí es cuando uno dice, no, pero la epigenética tiene mucho que decir, ¿no?
Pues lamentablemente no. Era dominante y eso quiere decir que yo tengo un 50% de posibilidades de tener esta enfermedad. De hecho, si doy positivo, no es que tenga el 50%, sino que ya la tengo y la tengo desde que nací, porque es una mutación en un gen que genera una proteína hepática y esa proteína hepática sirve como transportador de hormonas. Por lo tanto, si la tengo, está funcionando a tutiplén, con lo cual quiere decir que si la tengo mutada por un fallo de un aminoácido solamente en la secuenciación del péptido proteico, ¿no?, del amiloide, por culpa de una transvasación de un aminoácido, literalmente estoy acumulando esa proteína y mi esperanza de vida no son más que 65 años a partir de los primeros síntomas. Por lo tanto, con una penetrancia de un 70% es muy complicado poder salir de esta enfermedad. Es decir, o sí o no. Ese es mi destino. ¿Cuál será el resultado de mi análisis? Importante. Pero, ¿habrá algún factor epigenético que me pueda ayudar? Importante. ¿Cuál será ese 70% de penetrancia? Hay un 30% que no penetra. ¿Cuál puede ser mi mecanismo de salvación? Es importante, por lo tanto, entender todos estos mecanismos que hay detrás de patologías tan complejas como la polineuropatía congénita familiar, como el Huntington o como otras muchas patologías englobadas dentro de las enfermedades raras que son muy complicadas. Bueno, esto era simplemente algo personal que quería compartir con ustedes. De todas formas, les mantendré informados de qué está pasando con esta patología. Nos vemos.